Hola a todos, es un honor y un privilegio estar aquí en este quinto encuentro Anfitrionas Hablemos de Tecnología. Para mí es muy especial, muy significativo y muy emotivo y sobre todo un lujo estar rodeada de tanto talento. Primero quiero agradecer a las organizadoras, a las que han hecho posible este maravilloso encuentro y que, bueno, realmente sabemos que hay muchísimo esfuerzo detrás. Y a continuación, por supuesto, como no puede ser de otra manera, antes de comenzar a hablar del tema de hoy, también me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a todos los patrocinadores, que no los voy a nombrar porque no tenemos mucho tiempo, porque realmente son los que hacen posible la realización de estos eventos y que indiscutiblemente su apoyo y compromiso con la promoción de las mujeres en la tecnología está siendo realmente espectacular. Y bueno, pues mi nombre es Clara Vega y en la sesión de hoy quiero realzar la importancia del proceso de desdinamización que ofrece Power Query para posibilitar el análisis de datos de esas tablas no normalizadas, pero que no son con las que nos encontramos habitualmente porque son las utilizadas por usuarios en la gestión diaria de las empresas. Soy consultora en control de gestión y colaboro en diferentes escuelas de negocio como docente en programas posgrado. Soy CEO de Tempra Consultores. Mi faceta más visible viene del Indie Learning porque soy instructora en finanzas y proyectos. Y no quiero olvidarme del live que emitimos en Finanzas Comienza con F. Sé que muchas de vosotras ya habéis sido mis invitadas, he tenido ese orgullo y ese honor y me gustaría que el resto de los que me estáis escuchando lo fueseis en breve. O sea, me encantaría que contactaseis conmigo para poder ser mis invitadas. Realmente tiene una doble función, porque además de hablar de un tema en el que cada una es experta o domina esa área y por tanto da esos consejos, esos tips, esos trucos, realmente también la otra parte, y bueno, desde mi punto de vista también muy interesante, es conocer a esa persona, la parte humana que hay detrás de esa profesional, que es donde nos quedamos habitualmente en todas las ponencias que conocemos. Y bueno, pues conocer un poco más esos retos, esos desafíos, esas facilidades, esas circunstancias que se han dado en su vida, esos cambios, esa forma de pivotar en algunos casos o paradojas que se nos han cruzado en nuestra vida para conseguir que estemos en el lugar que estamos. Y que creo que eso también puede ser inspiración y referencia para muchas otras mujeres. Vale, vamos al tema que nos ocupa y quería como introducción primero dejar claro que en una base de datos la información normalmente se distribuye en tablas, que es lo que consideramos, lo que se considera una entidad. ¿Qué es una entidad? Representa normalmente algo físico en la vida real. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la tabla que relaciona a todos los trabajadores de una empresa, eso es a lo que me refiero. O también puede ser la tabla que relaciona a todos los clientes o todos los productos que vende una empresa. ¿Vale? Queda más o menos definido, ¿verdad? Vale, si bajamos jerárquicamente, en el contenido de cada una de estas tablas encontramos lo que se llama los atributos. Atributo. Esto es una palabra muy, muy interesante que quiero que os quedéis con ella. ¿Por qué? Porque eso sería el concepto o el nombre de cada una de las columnas de la tabla. Por ejemplo, en la tabla de trabajadores, una columna puede tener el título de esa columna que sea, por ejemplo, el email. Otra columna tendrá un atributo que tenga por título nombre. Estaremos hablando en este caso del nombre del trabajador. Pero también puede haber otra columna que tenga, es decir, otro atributo que tenga, por ejemplo, edad. Por lo tanto, la edad será la palabra que encabeza también esa columna, el atributo. Bien, vale, pues después, tal y como vemos ahora en lo siguiente, debajo de esos títulos o atributos que estamos comentando estarán los valores que se corresponden a cada uno de esos atributos. Por ejemplo, en el caso del email, pues los valores, los que habrá debajo de ese atributo, de ese título que hemos dicho, pues será trabajador1 arroba dominio de la empresa.com, trabajador2 arroba dominio de la empresa.com.es, o lo que corresponda, que aquí lo he puesto un poco en versión reducida. Para el nombre, pues tal como vemos aquí, serían los valores, esos datos, en este caso, pues serían Juana, Ana, David, y así cada uno de los valores que estarán debajo del título de cada una de esas columnas. O dicho de otra forma, los valores que hay debajo de cada atributo. Bien, pues en resumen, hemos pretendido, creo que hemos dejado claro, que lo que representa una tabla
y que dentro de esa tabla están los atributos, que son los encabezados de cada columna, y también hemos dejado claro que dónde quedan los valores. Pero la realidad es que no siempre nos encontramos con este tipo de tablas. Nos encontramos con la información, digamos que más anómala, con tablas que no están organizadas de esta forma. La forma que hemos explicado es lo que se considera la forma normalizada, al menos en estos aspectos, porque ya sé que de normalización podríamos estar hablando mucho más de otra ponencia, seguro. Pero esa es la manera en la que, por ejemplo, Power BI puede trabajar. Pero como decíamos, hay veces, muchas veces, depende del tipo de empresa, pero especialmente cuando no son grandes empresas que tienen la información muy estructurada, empresas medianas, pero multitud de empresas, que normalmente van a ser más del 90% del tejido empresarial, lo que ocurre es que nos encontramos, eso que digo, otro tipo de tablas. ¿Cómo nos encontramos este tipo de tablas? Pues nos encontramos no la columna y debajo todos los nombres. Vamos a poner aquí un ejemplo. Aquí, esta es una forma habitual en la que lo vamos a encontrar. ¿Qué vemos aquí? Pues efectivamente, la primera columna sí que responde a lo que hemos dicho del atributo o el título nombre y a continuación, debajo, sí que vienen relacionados cada uno de los nombres. Estamos utilizando una tabla pues, similar a la que hemos dicho antes. Pero imaginemos que esta tabla, que puede ser el pago de comisiones o cantidades de cobros o cualquier otra cosa, vemos que las fechas no están en una columna. Ahora las fechas ocupan los encabezados de muchas columnas. Lo normal es que hubiese aquí un atributo que fuese fecha y a continuación todos esos valores, todas las fechas. Pero no, aquí estamos viendo que cada uno de esos datos no están debidamente ubicados, sino que están a lo largo de las diferentes columnas. Así que podríamos decir que en esta tabla se da una dinamización del atributo, en este caso del atributo fecha. Esto es una anomalía que ocurre más frecuentemente de lo que podemos pensar, porque las personas, hay que entender que las personas que gestionan la información, a veces que introducen estos datos vía teclado, les resulta mucho más cómodo tener la información o diseñar estas tablas de esta forma, porque es mucho más intuitivo. La verdad es que es así. Pero claro, resulta que esta forma no es que sea caprichosa, mejor o peor, que nos guste más o menos, sino que esta información es imposible que pueda ser gestionada por ejemplo, por una base de datos, como estamos comentando, de Power BI. Y por tanto, estas cantidades que están aquí en los cruces no podrían ser tratadas. O sea, es imposible gestionar de esta manera la información. Así que, ¿cómo es posible desdinamizar esta tabla para que este efecto desaparezca? Bueno, pues en este caso, ¿cómo la quitamos? Evidentemente no lo vamos a hacer de forma manual, pero aquí tenemos la magia de Power Query, que tiene un sistema por el cual prácticamente, o sin prácticamente, con un clic, lo vamos a ver aquí. Bueno, no es un clic, porque tenemos que elegir primero, o sea, he puesto aquí elegir primero la ficha transformar y después aquí donde tenemos que anular la dinamización. Y no se hace directamente, sino que hay otro clic más aquí porque hay varias formas de anular esa dinamización y por tanto es eso rápidamente lo que tenemos que hacer. O sea, así, tan sencillo como es ese proceso que tenemos. Pero ¿en qué consiste? O sea, detrás de ese clic, ¿qué es lo que hace Power BI? Para que entendamos un poco mejor cuál es la forma en la que eso se trabaja. Vale, pues aquí tenemos a la derecha, creo que se ve aquí bien, sí, tenemos aquí a la derecha una imagen donde en la parte superior hay una tabla dinamizada, es un ejemplo bastante similar al que hemos visto antes. Bueno, aquí he puesto una tabla de clientes, pero bueno, es básicamente igual. ¿Y qué tenemos en la parte superior? Pues tenemos dinamizada la fecha. Aquí te volvemos a tener el atributo nombre y aquí los clientes, cliente 1, 2, 3, perfecta. Sin embargo, aquí volvemos a encontrarnos con el ejemplo que hemos puesto antes, para mantener lo mismo, que hemos dicho que en lugar de tener aquí el atributo fecha y aquí los valores, lo tenemos dinamizado enero, febrero, marzo, tal, a lo largo de las columnas. Vale, ¿qué hace Power Query? Pues en este caso lo que hacemos es que esto que lo tenemos a lo largo de las columnas no lo va a transponer a lo largo de las filas. Nos lo va a poner, perdón, a lo largo de las columnas, a lo largo de una columna, o sea, debajo del nombre del atributo. Y no solo eso, sino que todos los datos que hemos dicho que antes aquí vuelven a estar en el cruce de cliente con cada una de las fechas, los va a asociar exactamente igual a cada cliente y a cada fecha, pero de forma tabular. Aquí nos vuelve a poner, aquí obviamente hemos puesto nosotros el nombre
del atributo, en este caso importe y aquí fecha, y aquí nos va a situar todos los valores que se asignan también a la posición adecuada en esta tabla que ya está desdinamizada. Anulado la dinamización, que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pues esta magia tan maravillosa que nos hace así, que ocurre que obviamente lo que hace es multiplicar. Aquí el cliente nos duplica, nos triplica, o sea, dependiendo de todas las columnas que haya, pues aquí encontramos cliente 1 con la fecha y con el importe, cliente 1, otra vez nos vuelvo a poner con la fecha, así con tantas columnas como encontremos. ¿Vale? Esto es lo que se llama anular la dinamización. Nos va a ir poniendo aquí cliente, 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 nos va a repetir el cliente tantas veces como nos aparezcan estos datos en tantas columnas como tengamos. ¿Bien? Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo concreto. A ver, voy a quitar la presentación, esta, y voy a ir al ejemplo de lo tenemos aquí, de la Power Query, ¿vale? Ahora tenemos aquí Power BI y nos situamos en Power Query. Y aquí ya tenemos una tabla, y esta es una tabla de asistencias que nos podemos encontrar habitualmente, en la que tenemos aquí el trabajador, bueno, el ID de trabajador, el nombre del trabajador, el año, el mes, pero tenemos aquí dinamizadas las fechas. Es algo bastante habitual. ¿Y qué nos encontramos? Que tenemos 1, 2, 3, 4 y así hasta 31 días. Vamos a verlo aquí. Hasta 31 días. Y lo tenemos a lo largo de las columnas. ¿Por qué? Pues porque a la persona que está indicando las horas de asistencia de cada uno de los trabajadores le resulta mucho más práctico y mucho más fácil. Bien. Entonces nosotros ahora tenemos que desdinamizar. Hemos dicho que tenemos tres opciones. Pues entonces, si me permitís, voy a duplicar primero esto para tener tres. Y ahora poder utilizar cada uno de ellos. Bien, vamos a ir a la ficha, hemos dicho transformar. Y aquí nos vamos a anular la dinamización y nos encontramos tres. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué nos dice la primera? Anular dinamización de columnas. Vale, pues perfecto. Vamos a hacer esa primera. Nos ponemos aquí en la primera y marcamos la 1 hasta la 31. Vale, de la 1 pasamos hasta la 31. Venimos aquí, repito que no hay que darle al botón, sino que hay que ver el desplegable para utilizar alguna de las opciones. En este caso la primera, anular dinamización de columnas. Perfecto. ¿Y qué conseguimos? Pues que las 31 columnas nos han quedado en dos. Estas dos columnas, en una vemos aquí, podemos cambiar evidentemente y poner día, porque aquí nos ha relacionado los días en forma tabular, es decir, nos ha cambiado todas las columnas que teníamos y nos ha puesto debajo del atributo que nosotros ahora hemos puesto día y nos ha puesto todos los valores y aquí, que son las horas de asistencia, que podemos poner horas, asistencia o lo que corresponde. En este caso, el título de la columna, el atributo, es horas de asistencia y aquí tenemos ya las asistencias que tenemos por cada uno de los trabajadores y por cada una de las fechas. Maravilloso, ¿no? Bien, este era el primer sistema. Teníamos otros dos más. Vamos a ver el segundo. Os diré, voy a coger la tabla que he duplicado para ver aquí el ejemplo. Os diré que el primero y el segundo son bastante conocidos, o son los conocidos, y sin embargo la tercera forma es la que habitualmente no se conoce. Y ahora veremos por qué. Bien, en esta segunda opción tenemos anulación de dinamización de otras columnas, o sea, desdinamización de otras columnas. Vale. Como hemos visto en este caso, tenemos del 1 al 31. Hemos tenido que ir marcando 31 columnas. Nos resultaría posiblemente más cómodo decir, marco las que están bien, las columnas que estaban bien, que son estas cuatro primeras, porque evidentemente tenemos aquí desde el trabajador hasta el mes, que estas son correctas. Y entonces lo que le vamos a dar la orden aquí es anular dinamización de las otras columnas, del resto, ¿vale? Hacemos esto y ¿qué obtenemos? Pues exactamente lo mismo, igual que el anterior. Es más, si nos fijamos aquí en el código, es exactamente igual este código que el anterior. O sea, el efecto es el mismo, ¿vale? Pues nada, exactamente igual. Las 31 columnas ahora las tenemos en dos. Además, ¿qué ventaja tiene esto? Pues que si añadimos nuevas columnas, también se van a desdinamizar. Porque, bueno, en este caso tenemos del 1 al 31 y van a ser los días que hay, pero podría ser que nosotros tuviésemos que utilizar un añadido más que quisiésemos hacer. Bien. Y ahora vamos a ver esta tercera opción, el tercer ejemplo, la tabla es exactamente la misma. Y aquí que nos dice anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente. Aquí tenemos un apellido. El apellido es únicamente. ¿Y qué podemos pensar?
que será igual. Estaréis diciendo, pues es que esto ya lo hemos hecho antes. Hemos marcado las columnas y hemos conseguido lo mismo. Y además me está diciendo Clara que esto es una particularidad que habitualmente no se conoce. Justamente, eso he dicho. Vale, pues entonces vamos a hacer caso a esta opción. ¿Y qué hacemos? Marcamos desde la columna 1, bien, esta, hasta la 30, hasta la 31. Bien, las tenemos todas marcadas y ahora vamos a optar por esta tercera. Anular dinamización de las columnas seleccionadas únicamente. En apariencia seguimos teniendo todo igual, porque las 31 columnas se nos han quedado en 2 columnas. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes y aquí en vez de dejar el nombre atributo, lo que le vamos a poner es día. Y aquí le vamos a poner horas, horas asistencia. Pues nada, estupendo, genial. Vale, si nos damos cuenta, hemos dicho antes, creo que lo he mencionado, que en el código nos resultaba diferente, porque aquí lo que estamos preservando es la posibilidad, en este caso, con el apellido de las columnas seleccionadas únicamente, aquí lo que estamos preservando es que en el caso de añadir una nueva columna, en el origen de datos, vamos a imaginar que esto que es una tabla de asistencias, vamos a suponer que queremos añadir, pues no lo sé, la columna DNI, o la columna inicio, o la columna ciudad, o la columna departamento, o sea, cualquier cosa que tenga relación, cualquier atributo que tenga relación con la tabla de trabajadores, de asistencia de trabajadores en este caso. ¿Qué pasaría si nosotros no utilizamos este sistema? Pues que esa nueva tabla que incorporamos, esa nueva columna, se desdinamizaría. Eso no nos interesa, porque nosotros lo que queremos es que sola y exclusivamente sean los días que tenemos dinamizados. En este caso es que es muy sencillo y además es totalmente aplicable, porque los días no van a variar, los días van a ser siempre del 1 al 31, no va a haber ningún mes que tenga más de 31 días, o sea, es imposible. Bueno, por lo menos hasta ahora, lo que conocemos hasta ahora. Así que podemos, repito, preservar esa característica, esa propiedad de que aunque se puedan añadir nuevas columnas, las únicas que se van a desdinamizar siempre van a ser justamente las de las fechas, que es el atributo que teníamos dinamizado. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, creo que tenemos aún 2 o 3 minutos. Y entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para mejorar? Lo digo para que no me digáis que utilizo malas prácticas en el tema de esta presentación. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues aquí se me ocurre que tenemos la fecha un poco inadecuada y tenemos año, mes y día. Entonces lo que vamos a hacer es agruparlo, vamos a combinarlo exactamente. Así que vamos a marcar día en este orden, si es el orden que queremos que aparezca, si queremos que sea día, mes y año, y lo que vamos a hacer es darle aquí a combinar columnas. Vale, separador sí que queremos separador, no queremos ninguno de estos, vamos a preferir, al menos a mí me gusta más la barra, y aquí en el título pues le vamos a poner, en vez de, vamos a poner fecha, ¿vale? Le damos a aceptar. Y ahora ya sí que se nos queda un formato ya mucho más identificable, ¿no? Ya sí que más reconocible. Aquí con un formato de fecha más lógico. Entonces, como veíamos antes, pues lo que he hecho Power Query es poner el nombre del trabajador, en este caso 36, 36, 36, todas las columnas que tuviésemos y aquí todos los valores. Así que hasta aquí está todo correcto. ¿Qué podemos hacer también? Pues cambiar o ver el tipo de dato. Aquí vemos que tenemos ABC, aquí tenemos ABC fecha, o sea, con la fecha, con lo cual no están bien identificados. Vamos a marcarlos y en vez lo podemos cambiar nosotros manualmente. Aquí son facilito, porque la verdad es que son pocas columnas, pero bueno, por acostumbrarnos a hacerlo bien, entonces lo que vamos a hacer es marcar estas 4 columnas que tenemos ahora y lo que vamos a hacer es detectar tipo de datos. Si nos lo deja todo bien, pues maravilloso. Bueno, pues yo creo que sí, que nos lo ha dejado bien, porque aquí nos ha dejado un número, podríamos verlo aquí nos ha dejado un número entero, aquí nos ha dejado texto, aquí nos ha dejado fecha y aquí nos ha dejado el número decimal, porque obviamente ha detectado que aquí tenemos números decimales porque no son siempre números enteros, no puede ser de otra manera. Así que nada, perfecto. Y de paso ya ha resultado que aquí lo que tenemos es una tabla de hechos, ¿no? Que podríamos poner aquí el nombre de tabla de hechos, pero bueno, sin entrar en más detalles para no pasarnos del tiempo establecido.
que creo que andaremos más o menos por ahí. Sí que podíamos quitarle, por ejemplo, el nombre de trabajador. Así que en este caso nos vamos, lo digo porque está en texto y en las tablas de hecho me vais a decir que no tiene que haber texto, pues nada. Nos vamos a inicio y aquí lo que podemos hacer es elegir columnas y aquí le podemos quitar el nombre del trabajador y bueno, ya nos quedaría una cosa como muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, espero que os haya ayudado a conocer estos tres tipos de desdinamización o de anulación de dinamización, especialmente esta tercera, en la que digo que es poco conocida, pero que realmente se le puede sacar muchísimo provecho. Y bueno, pues nada, felicitar de nuevo a todas las ponentes que van a participar, animar a que en los próximos eventos siga pasando lo mismo que ahora, que se están animando nuevas y jóvenes ponentes y todas brillantes, o sea, y voy a disfrutar muchísimo de todas las ponencias que me quedan por ver ahora. Así que nada, un saludo, muchísimas gracias por estar aquí.